Al son de los tambores, hoy quiero manifestar la historia de un pueblo negro llamado el Oberá. Hay un pueblo palenquero con una herencia cultural ancestral que se resiste a desaparecer. A Rincón Guapo lo oirán, serie podcast, historia, artes, saberes y tradiciones de un pueblo afro en la Ciénaga Grande de Santa Marta. La recuerdo yo mucho, Rosa, que salíamos a las 12, ¿te acuerdas? A las 12 de mediodía salía todo el mundo a coger la higuera que se cultivaba en el playón, que ya no existe. Sí, ya no está. Nuestros momentos más felices en el territorio, donde podíamos disfrutar de la naturaleza en tranquilidad, donde podíamos estar en paz, estar en hermandad, estar con nuestros mayores, aprendiendo a cultivar la tierra, aprendiendo a desarrollar esos usos y costumbres que nuestros ancestros en su momento la adquirieron, ese conocimiento, y nos lo fueron transmitiendo a nosotros, y siembran en nosotros, en los niños de Rincón Guapo lo verán, un amor por el territorio que es un amor de una madre por un hijo que está dispuesta a darlo todo. Como mencionaba la doctora Marlis ahorita, cuando el negro defiende la tierra, defiende la vida, porque un negro sin tierra no es nada. A mi tierra, pueblo negro, que se llama lo verán. A mi tierra, pueblo negro, que se llama lo verán. A mi tierra, pueblo negro. Durante los siglos XIX y XX, la libertad y la rebeldía constituyeron una lucha por la dignidad, por la condición humana, por la defensa de la tierra y la justicia social, sobre la cual construir esa doble dimensión como sujetos históricos y ciudadanos colombianos frente a un Estado que los ha excluido y una institucionalidad racista. Desde antes de la abolición de la esclavitud legal en Colombia en 1851, un mecanismo de constitución de las comunidades negras fue la compra individual o colectiva de tierras, así como la cesión de tierras a comunidades por parte de afrodescendientes, como el caso de Getsemaní en el puerto de Cartagena, la zona de Barú, Petrona y Sebastiana en Cerrito Valle, constitución de asentación de mujeres y hombres negros libres en la costa pacífica, la lucha social y política de Rincón Guapo por la defensa del territorio ancestral, etc. Hechos del siglo XIX que representan la concepción que tiene la gente negra acerca de que el territorio es símbolo de libertad, que la tierra es la vida misma. La tierra no se compra ni se vende, el territorio se defiende. Las reformas estructurales del Estado durante el siglo XX han puesto a la población afrocolombiana entre la inclusión, la negación y la exclusión. El movimiento social, la ancestralidad y los espíritus fueron la base para que la nación se reconociera como un Estado social de derecho, fundado como una nación multiétnica y pluricultural, de acuerdo con los principios de la Constitución Política de 1991. Con la conflictividad que tiene Colombia, con las coyunturas no solamente políticas, sino sociales que tiene el Estado colombiano, hablar de garantizar un derecho hoy se ha vuelto una falacia, digamos, tecnicista, normativa, y hablamos de lograr contribuir de alguna manera. ¿Quién? Digamos que el Estado colombiano, en su deber de garante de derechos, y el Estado colombiano se concibe y se estructura bajo unas líneas institucionales. Hoy tenemos al Ministerio Público muy de la mano con la entidad, con la Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas sería la llamada a contribuir de manera mayoritaria en el cumplimiento e implementación de este Plan Integral de Reparación Colectiva. Sin embargo, desde la estructura organizativa que tiene el Estado, pues nuestros dientes, por llamarlo de alguna manera, no están tan afilados como podría ser un ministerio. Por eso estos procesos consultivos están de la mano con el Ministerio del Interior, pero digamos que nuestra vocación como institucionalidad está llamada a fortalecer los procesos desde un escenario de seguimiento, de evaluación y de implementación, y de la mano con las comunidades étnicas que son un gobierno propio en sus territorios. Yo siempre recuerdo que nuestras ancestras nos decían, nuestros tíos, nuestras madres, nos decían, nosotros los negros pensamos con la cabeza y con las manos. Nosotros con las manos defendemos el territorio y nosotros con la cabeza podemos pensar
¿Cómo lo vamos a hacer? Con las manos lo cuidamos, con las manos sembramos todo esto que está aquí y todo eso. Entonces la llegada del conflicto armado nos afectó a todos. Yo recuerdo que una vez llegaron y a mí me metieron debajo de la cama, porque les daba miedo porque ya estaban violando a las niñas ahí en el territorio. Entonces ya yo no iba casi al territorio, me sacaron para zona bananera y entonces todo eso de mí. El origen del conflicto armado en Colombia ha sido por la tierra, por la desigualdad en la repartición de la tierra, por la concentración de la propiedad rural, entre otros factores. Los ancestros lucharon por mantener el carácter de persona del sujeto negro en un territorio que apropiaron y en el cual desarrollaron su proyecto de vida desde las épocas colonial y republicana del país, conservando el patrimonio cultural de sus raíces africanas, dejando así un legado histórico y cultural a sus descendientes, a los que el conflicto armado ocasionó grandes daños. Sin embargo, esta comunidad ha resistido en pie de lucha por mantener su identidad étnica y cultural, con el fortalecimiento de los liderazgos intergeneracionales para que continúen la defensa del territorio y de sus derechos individuales y colectivos como comunidad étnica. Apelativo mío hacienda chomané, hacienda de palenque, y hacienda piacha, de lengua soto, de mautopate, hacienda hue. Paraje mío hacienda Barranquilla, pero hacienda de palenque. De palenque, hasta en Barranquilla, un choquear imagen de Soto Prieto, caminé a tiempo a Barranquilla. Cordial saludo, mi nombre es Chomané Hernández, que en mi lengua palenquera y en español significa Señor Manuel. Soy etnoeducador de ascendencia palenquera. Ahorita mismo resido en la ciudad de Barranquilla, porque en Barranquilla hay una diáspora o una distribución de palenqueros ampliamente en la comuna suroccidente. Tenemos ya aproximadamente 4 décadas de estar posicionados en Barranquilla y hacemos parte de 6 barrios de la localidad suroccidente. Ese movimiento social afro en 1990 comienza a viabilizar, porque nosotros trabajamos en los 80, 85, 86, 87, y la talanquera para seguir trabajando era que el gobierno decía que las comunidades negras en Colombia no estaban reconocidas legalmente. Entonces nosotros comenzamos a trabajar por la legalidad. Hasta 1991, cuando se hace la constituyente y logramos incluir a varios compañeros para ser constituyentes que no alcanzaron el proceso. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Hasta que llegó la posibilidad de que los hermanos mayores indígenas hablaron por nosotros y lograron tener un artículo en la Constitución Nacional Transitorio, el artículo 55. Ese artículo 55 transitorio dice que a partir de esa publicación teníamos 2 años para organizar un borrador de una norma que permitiera actuar a las comunidades afrocolombianas y reconocidas como étnicas. A los 2 años se dio el proceso y surge la Ley 70 de 1993. Esa ley es como la Constitución Nacional de las Comunidades Negras en Colombia. De esa ley emana varios elementos administrativos. Por primera vez en Colombia, después de 2 siglos y pico, logramos la estatus de poder administrar cosas en Colombia. Entre los enfoques administrativos surge la comisión consultiva, la comisión pedagógica y surge el fortalecimiento de las organizaciones sociales étnicas o básicas en Colombia. Pero ¿qué pasa con las organizaciones rurales que no tenían la formación para trabajar? Entonces se planteó hacer los consejos. Entonces surgen los consejos comunitarios a partir de 1994 hasta 1996, que es legislada los consejos comunitarios. Consejo Comunitario Rincón Guapo lo verán. Es un espacio administrativo organizacional de las comunidades afrocolombianas donde se le permite administrar unos territorios ancestralmente utilizados por las comunidades afro. Entonces un consejo comunitario tiene una gran connotación en el pueblo afro. Primero, lograr que el Estado colombiano reconozca que esos pueblos habitados por muchos siglos pertenecen a la comunidad negra. Entonces hablamos del reconocimiento de la colectividad
territorios colectivos. Organizamos a la familia por sus segmentos y que el pueblo colombiano, afrocolombiano, se reconozca como un territorio colectivo. Hay unas normas que permiten eso. Históricamente las comunidades afrocolombianas no han sido aceptadas social ni culturalmente. Desde la abolición de la esclavitud en 1851, han tenido que librar una lucha por el reconocimiento de sus derechos debido a políticas públicas excluyentes que no garantizaban los derechos colectivos. A partir de 1980, las comunidades fortalecen procesos organizativos que dan como resultado en la Constitución Política de 1991 el reconocimiento de las comunidades negras como grupo étnico, sujeto de especial protección, y se expide la Ley 70 de 1993, por medio de la cual se les reconocen derechos colectivos como el territorio, la identidad cultural, el desarrollo propio. La comunidad de Rincón ha sostenido una lucha por la defensa del territorio, fuente de identidad cultural. Frente a todos los obstáculos que ha presentado la titulación colectiva en el Caribe, el Consejo Comunitario, hace 24 años, presentó solicitud de titulación colectiva de su territorio, cuyo trámite hoy cursa en la Agencia Nacional de Tierras, y aún el Estado colombiano no ha garantizado el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad como lo señala la Ley 70 de 1993. Actualmente la lucha del proceso organizativo afrocolombiano ya no es solo por la tierra y la justicia social, sino también por la participación política y espacios de toma de decisiones en pro de la incidencia para el bienestar y el desarrollo de las comunidades que han dado importantes avances en materia de políticas públicas para la garantía de los derechos sociales, culturales, económicos y ambientales. La primera función de un consejo comunitario es organizar el territorio, legalmente constituido, y distribuir las parcelas para la producción. En los espacios que no existían o que ya habían vendido o que se habían apropiado los colonos de los espacios, hay una empresa en Colombia que es el ICANN, debería comprar los territorios para ese proceso. Actualmente, un pueblo afro que tenga un consejo comunitario tiene el primer peldaño para poder llegar a administrar su territorio. Los consejos comunitarios tienen su propio reglamento interno y deben tener unos recursos económicos emanados por el Ministerio, emanados por la Secretaría de Educación, por el Ministerio de Hacienda, para su funcionalidad. Y este consejo se va a dedicar a decir qué es lo que necesitan las comunidades afro en su territorio. Y si el Estado colombiano pretende utilizar sectores del territorio colombiano, el territorio afrocolombiano, debe haber un segundo procedimiento que se llama consulta previa para que nosotros podamos decidir qué se hace con nuestro territorio. Ahorita mismo. El tercer nivel que estamos tratando de lograr y que ya está supremamente avanzado es convertir los consejos comunitarios en ente territorial administrativo general y también declarar sectores específicos como municipio étnico territorial, que ya los hermanos indígenas se lo tienen. Hay propuestas como Palenque, propuestas como Barbacoa en el Pacífico, propuestas como el Palenque de Uré en Córdoba, propuestas como el sur de Bolívar, lo que tiene que ver con la expresión de Loa, como unos entes territoriales étnicos, en ese estado. Y los consejos comunitarios deben admitir ese proceso de desarrollo. ¿Dónde está quemando? Las comunidades afrocolombianas han realizado grandes aportes a la sociedad colombiana. Sin embargo, el proceso organizativo, los liderazgos y la comunidad deben afrontar el impacto de los modelos de explotación económica que excluyen a las comunidades y las afectaciones del conflicto armado. Las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los desplazamientos forzados y el despojo del territorio por los hechos del homicidio de 42 líderes y sabedores, violencia sexual, torturas y tratos crueles e inhumanos, confinamiento, desplazamientos forzados en los años 2003, 2005, 2007, 2020, 2022 y 2023. El despojo del territorio y la tierra ha representado el daño más grande para la comunidad. El pueblo negro de Rincón Guapo tradicionalmente ha ocupado un lugar estratégico por su posición geográfica entre la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande y por su alta biodiversidad. También por una historia de poblamiento que data desde la época colonial,
fundado por los Bogas en el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, con un área de ocupación ancestral de 9.000 hectáreas, reducidas a 1.114, sobre las cuales también ha sido víctima de despojo administrativo por parte del mismo Estado, que no ha garantizado el derecho a la propiedad colectiva del Consejo Comunitario sobre las tierras que ancestralmente ha ocupado. La característica fundamental es que los miembros del Consejo Comunitario vivan en el casco urbano del territorio colectivo. Por eso, para hacer un territorio colectivo, el primer paso es hacer un censo familiar, una caracterización poblacional. ¿Cuántas familias hay y cuántos habitantes hay? El segundo paso es hacer una cartografía y hacer una medición formal de cuáles son los límites que existen de ese territorio. Ya con que vive ahí, hace parte del Consejo Comunitario. No nos importa en ese momento sus condiciones étnicas, tipológicas, que si es blanco, que si es negro, solo que pertenezca el censo territorial para que sean comunitarios. Allí se debe elegir una junta directiva que administre el proceso del Consejo Comunitario. Hay algunos consejos comunitarios que se dividen en una junta directiva, tienen un representante legal, pero también tienen un presidente. ¿Por qué el presidente en el Consejo Comunitario? Porque hay unas necesidades básicas, fundamentales, en la preservación de la tradición en el pueblo. Y un presidente local puede hacer eso. El territorio es considerado la primera víctima del conflicto armado por los vínculos que la población tiene con la tierra. El territorio es la vida misma. La comunidad ha sufrido el despojo de todo su territorio por el conflicto armado y por el mismo actuar del Estado colombiano, y con ello las afectaciones a los usos y prácticas colectivas como la pesca, la caza, las prácticas productivas acorde a la cosmovisión propia, la ruptura del tejido social y comunitario, debilitamiento de la vocación agropecuaria, destrucción de importantes fuentes hídricas como ríos, ciénagas, caños, jagüeyes, extinción de plantas y animales de importancia para el equilibrio ambiental. Todo esto genera inseguridad alimentaria y por ende pone en riesgo la pervivencia física y cultural del pueblo. El pueblo negro ha realizado grandes aportes a la construcción de la nación colombiana. El país se ha levantado también con la sangre, fuerza, trabajo y conocimientos de la población afrocolombiana. La paz territorial es una paz que construimos todos y todas. Nosotros abrazamos al territorio y nos comprometemos a cuidarlo para que las nuevas generaciones que vengan puedan vivir en dignidad, puedan vivir en respeto, puedan vivir en igualdad de condiciones. Y esperamos que estas medidas que fueron construidas de manera concertada con la comunidad, que fueron construidas desde el territorio, con algunas dificultades, pero también con algunas fortalezas, sean unas medidas hechas realidades y sean unas medidas que le permitan a Rincón Guapo tener una transformación. Y más que eso, que nos permita, señores de institución, volver a disfrutar nuestro territorio. Tener esas garantías para estar en el territorio. Quiero mencionar, con la autorización de la señora Sisa como representante legal del Consejo Comunitario, que me dio la autorización para hacer la siguiente solicitud. Y es que en el decreto 4635 y el auto 05 del 2009, las comunidades negras que han retornado sin acompañamiento por parte de las instituciones a su territorio ancestral y que han formulado su plan integral de reparación colectiva, podamos iniciar la fase de formulación del plan de retorno para el sujeto de reparación colectiva Rincón Guapo lo verán. Muchas gracias. ¡Que viva el territorio negro! Consejo Comunitario Rincón Guapo lo verán. Son de los tambores.
Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro de A Rincón Guapo, Loirán. Desde la Ciénaga Grande de Santa Marta, una historia, saberes, artes, costumbres y tradiciones de un pueblo afroancestral que se resiste a desaparecer. Ay, señores, qué bonito. La serie podcast A Rincón Guapo, Loirán es una producción del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo, Loirán y la Fundación Mundo Trópico. Narrado por Ángel Perea Escobar. Postproducción y diseño sonoro de Sonia Poveda Lazo. Música, Grupo Rincón Guapo, Loirán. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia a través del programa CREA Digital 2023. ¡Llamado!